Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Esta es la victoria de Saúl en forma general dentro de la presentación de la macroestructura. Es la victoria de Saúl sobre los amonitas cerca de un mes más tarde, es decir, cuando Saúl, después de ser proclamado rey, actúa. Y la primera actuación de Saúl será a favor de Yabes, porque Nachás había cercado Galaad y quería atacarlo. Bueno, con todas sus estrategias propias y con todas las consecuencias que significaba, ¿verdad?, un ataque o una conquista en ese momento de Galaad. Aquí encontramos a Saúl, decíamos, que responde, que se va en ayuda de su hermano. Nosotros en el capítulo 11, versículo 11 también, leemos: a la mañana siguiente Saúl dividió al pueblo en 3 grupos. Ellos irrumpieron en medio del campo en la vigilia de la mañana y batieron a los amonitas hasta la hora de más calor. Los sobrevivientes se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 hombres juntos. Es decir, aquí está la ayuda. Después de todo lo que habían preparado. En el curso anterior y que a través de YouTube, Primera Samuel, ¿verdad? Antiguo Testamento, Primera Samuel, capítulo 11. Ahí tenemos del 11 al 15, en realidad es toda esta victoria de Saúl sobre los amonitas. Coabe con una especificidad, dentro de una interpretación y una implicación para nuestra vida, para nuestra realidad. De los versículos 12 hasta el 15. El pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que preguntaban si Saúl reinaría sobre nosotros? Entreguen a esos hombres y los mataremos. Pero Saúl intervino diciendo: nadie morirá en este día, porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel. Y Samuel dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal y allí renovaremos la realeza. Todo el pueblo fue a Gilgal y proclamaron rey a Saúl delante del Señor. Allí ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron sobremanera. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Saúl, que es reconocido por todo el pueblo aquí. Tenemos varias coronaciones y varios reconocimientos, ¿verdad? Ella va Saúl, pero quiere decir que varias historias, varias narraciones sobre la realeza. La monarquía. Saúl en 3 compañías. Saúl era un hombre de buena estrategia militar.
Apela, Ñepunú, Oñorainó, Yapó, todo lo que pudo, ¿verdad? Y aquí ellos hieren a los amonitas hasta que el día calentó, es decir, ellos atacan en el versículo 11, todo esto, ¿verdad? Voy para Paisho de Cuera, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Esta es una forma de decir que la batalla fue campal, una batalla campal, pero con un triunfo a favor de Israel, a favor de Saúl. A través de las acciones de Saúl y con la bendición de Dios, la victoria fue total. El autor sagrado, ella va. La y cuando hay unidad, hoy no habla acá lleva cuando tenemos la estrategia en que te teníamos que Saúl era verdaderamente una estratega. Entonces, en este sentido, Nahas y su ejército fueron completamente derrotados. Bueno, orelano imita, orejata, va viendo huirone putimo, ore y bajabe ahí al final oña entregata, ¿verdad? Pero imagínense cuáles eran esas consecuencias cuando recibe esa noticia también. Primero el pueblo donde se va y donde está Saúl de Gibeá, o bebeas en Baile, o bebeas en dos Saúl en Babiloicoa. Y ahí cuando escucha también, y él es el rey en ese momento, es decir, tiene una responsabilidad demasiado importante, es operar a Saúl al volver del campo. ¿Qué le pasa? Es el Espíritu de Dios irrumpió sobre Saúl cuando oyó esas palabras y una violenta ira se apoderó de él. Qué linda expresión, ¿verdad? Organizada, tiene estrategia espectacular, dividió en 3 partes, dice su ejército, para poder atacar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sonrisa. Hay gente buena en
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 11, 1 Samuel. Ahora, como título, ciertamente reflexionamos cuando Samuel le dice al pueblo: vengan, vengan, vamos a Gilgal y allí renovaremos la realeza. En Gilgal, entonces, renovaremos la realeza. Ñande Gabeña mañana es Ñande Manduana. Va desde el libro de Josué prácticamente, ¿verdad? Cuando se entra en la tierra prometida, entran por Gilgal, entran, atraviesan el río. Y aquí también nos hace recordar que el primer santuario, Gilgal, el primer lugar donde se levanta, no decimos un santuario directamente, pero un lugar muy importante de holocaustos, de ofrenda a Dios, Gilgal. Luego será Betel, ¿verdad? O sea, hay lugares muy importantes dentro de la Biblia que nos hacen recordar el lugar de encuentro del pueblo, pero para agradecer a Dios, para ofrecer a Dios, traer los holocaustos, los sacrificios. Y uno de estos lugares, y el primero al entrar a tierra prometida, es Gilgal. Y entonces, nosotros sabemos que Samuel sabía que la gente no apoyaba completamente a Saúl. No apoyaba completamente a Saúl. Hoy en algunas operaremos hoy en el versículo 6, ¿verdad? Del capítulo 11, que decía: el Espíritu del Señor irrumpió sobre Saúl cuando esto oyó estas palabras y una violenta ira se apoderó de él. Entonces, el Señor que le está enviando, ¿verdad?, a Saúl. Pero en el 7, Saúl toma una estrategia. ¿Pero por qué toma esta estrategia? Tomó una yunta de bueyes, lo despedazó y envió los pedazos por todo el territorio con este mensaje: así serán tratados los bueyes del que nos salga a combatir detrás de Saúl. Cuando entonces algo está pasando, que si hay algunos que nos están apoyando, y Samuel sabía muy bien que Saúl no tenía todo el apoyo cuando fue proclamado rey en Gilgal. Samuel sabiamente ve este tiempo de victoria como una oportunidad estratégica para renovar allí al reino. Es Samuel el que va a decir. En el versículo 14, el que toma la iniciativa va a ser el profeta. Él es el Naví, el profeta. Ese es el José, también se dice, ¿verdad?, en hebreo, que quiere decir el que mira profundamente, el que ve la realidad. A Samuel estudia hoy, no hay cuáina va a evaluar. Anda él entero vete a la llevo vete a la Saúl venda él entero vete a la oña en diegina. Y por lo tanto interviene. Samuel dice al pueblo: vengan, vamos al Gilgal y allí renovaremos la realeza. Él quiere a toda costa que entre este nuevo pensamiento, esta nueva manera de guiar, de regir al pueblo. Acuérdate que ocurrió jueces. Saúl es el primero y justamente es Samuel el que lo va a nombrar. Y recordemos también en el capítulo 8 cómo fue bastante difícil, porque recuerdan que allí se había reunido todo el grupo de los ancianos. Aquí tus hijos, Samuel, y por Samuel ya no manejan la cuestión como lo hacías tú. Entonces, cualquier lo ya voy. Entonces, danos un rey. No, tranquilo, Samuel, tranquilo. Da ahí donde contra la broma. Vamos a ver si se contra al final de cuentas. Porque yo soy el único rey. Y cuando te están diciendo, danos un rey, entonces se me están oponiendo a mí, ¿verdad? Pero no te preocupes. Vamos a procurar y vamos a ver cómo vamos a solucionar. Y entonces aquí también él sabe, ¿verdad? Él sabe que hay cierta tirantez, que había un grupo que estaba a favor de la realeza, otro grupo que no estaba tanto a favor de la realeza. Pero igual él les dio. ¿Por qué? Porque el Señor le había ordenado. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda a dar pasos importantes en nuestro compromiso cristiano. Hoy leemos de la profecía de Oseas, capítulo 6, del 1 al 6. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque el amor de ustedes es como nube matinal, como el rocío que pronto se disipa. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los hice morir con las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Queridos amigos, aquí nos va mostrando el Señor cuál es nuestra condición y nuestra actitud normalmente. Bueno, ¿qué haré con ustedes, querido pueblo? ¿Qué haré con ustedes, queridos hijos? Y aquí nos va diciendo directamente que ñande cangue formalin. Naña pena guasui beñande yara es alaña penaro. Es dice como ese rocío que se disipa. Quiere decir que nos falta perseverancia. Ubeaco dice ñañe pinu ñañe convertigua por un cierto tiempo, pero a ver enseguida ñañe embotado y yema, a ñañe momón buru yema beñande yara. Y entonces el Señor nos está diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Nos llama a nosotros, queridos amigos, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma, a una verdadera conversión, pero una conversión perseverante. Vamos a pedir esta gracia al Señor, porque justamente el Señor dice que a través de su palabra nos hace pedazos. Y eso es cuando uno comienza a reflexionar y se da cuenta de cómo está viviendo y cómo se está comprometiendo. Nos hace añicos, pero lo importante es volver a levantarse y sobre todo que esta conversión sea una conversión estable, una conversión permanente. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, soy el Padre Ángel. Decía el Padre Pío de Pietrelcina, no se consigue la salud espiritual sino con la oración. No se gana la batalla sino con la oración. Como que los santos lo tienen completamente claro. La pregunta es, ¿por qué tantos laicos no le dan el lugar a la oración que deberían? ¿Qué significa el lugar a la oración? Por supuesto que es importante rezar la coronilla de la misericordia, es importantísimo rezar el rosario contemplando a través de los misterios la vida de Cristo. Es importantísimo antes de salir de tu casa o cuando vas de camino al trabajo, al colegio, ir rezando con tus hijos las oraciones de casa, de la familia, las que aprendiste de pequeño, las nuevas que vas conociendo. Pero no nos confundamos. Una cosa es la oración vocal, que hay miles en la tradición de la Iglesia, y otra es nuestra meditación.
nuestra reflexión diaria con el Evangelio en la mano. Cuando los santos hablan de la oración, aunque hacen referencia a todo tipo de oración, están hablando, los sacerdotes, de su hora de meditación diaria. Una hora completita en la mañana. Yo lo hago, los sacerdotes lo hacemos. Tenemos el tiempo, nos lo damos, nos levantamos temprano. Muy probablemente tú no tendrás una hora. Si yo fuera tú, haría por lo menos todos los días 15 o 20 minutos de meditación. ¿Cómo se hace? Con el Evangelio en la mano, leyendo un párrafo y tratando de profundizar qué es lo que nuestro Señor me está diciendo ahí. Puede ser el Evangelio del día. Te puedes valer de algo que ya muchas personas mandan por los medios, por las redes. Pero lo importante es esto. No puedo vivir la vida sin estar todos los días 15 o 20 minutos en la presencia de Dios, hablando con Él. Primero lo escucho. ¿Cómo lo escucho? Con lo que estoy leyendo, a través de los santos, desde luego, principalmente a través del Evangelio, y es riquísimo, a través de las cartas de San Pablo, los hechos de los apóstoles. Dios me habla, nutre mi alma, y después yo le respondo. ¿Y cómo le respondo? Diciéndole: gracias, Dios mío, por estas palabras, ayúdame a tener la fe de este santo, hazme un apóstol como San Pablo, te pido fe, esperanza, amor, pídele lo que quieras. Te puede servir no solamente el Evangelio, toda la Biblia, los salmos preciosos. Los puedes ir tomando así sin un gran orden, o puedes primero investigar cuáles son los más hermosos. Yo un día voy a dedicar uno de estos espacios para tratar de decirte en qué orden leer la Biblia, qué leer primero, cuáles son los mejores salmos, las historias del Antiguo Testamento que te pueden llenar el alma. Pero lo importante es que hoy, no porque lo digo yo, San Pío de Pietrelcina, y desde luego 2000 años de historia de la Iglesia, comenzando con San Pedro y San Pablo, que hoy es su día. Orad, orad, orad sin intermisión. Necesitamos rezar y estar en la presencia de Dios, porque las tentaciones de la vida, los problemas con la salud, con la existencia, con la familia, serán muchos. Solamente el que ora conseguirá la salud espiritual, amar a todos, hacer todo el bien que se pueda, poder siempre perdonar, y conseguirá vencer en las batallas. Las batallas son las tentaciones que cada uno de nosotros tenemos. Que Dios los bendiga siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tantas cosas, ¿no? En la entrevista con el medio argentino Infobae, el Papa reveló que considera ingenuo pensar que la solución al problema de la escasez de vocaciones sacerdotales sea permitir el matrimonio. Considera esta falta de vocaciones un problema cultural. Lo ejemplificó con el caso de la Iglesia luterana, cuyos sacerdotes pueden casarse. Asegura que esta posibilidad no ha aumentado el número de ministros. Por otro lado, Francisco también habló del celibato con Sergio Rubini y Francesca Ambrogetti para el libro El Pastor, donde remarcó que es partidario de la tradición de la Iglesia occidental, donde los sacerdotes no se casan, aunque añadió que dejará esa decisión a su sucesor si lo cree conveniente.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 2, el discurso de despedida. Samuel entonces que busca el liderazgo también para el rey, o sea, le da cancha, le dicen deja y techa, amigo, lleva. A pesar de que todavía hay una transición, esto también es interesante entender muy bien, la transición de las personas, pero dentro de una seriedad y dentro también de una madurez, porque necesitamos verdaderamente para nuestro pueblo, para nuestra política, porque nosotros lo único que estamos haciendo en estas transiciones es dejar a que muchas personas se vayan apoderando y siempre en una manera muy negativa, lastimosamente. Parece que no tenemos hasta ahora un ente verdaderamente que controle, o sea, que ayude ese aspecto del gobierno. No hay. Samuel sería interesante si comenzamos a reflexionar en serio. Samuel sería un poco el contralor, ¿verdad?, de la nación. Samuel en el fondo es el contralor de la nación, porque él está observando, al comienzo está mirando, le cuesta también, dialoga con Dios, se pelea con Dios, mira lo que el pueblo está pidiendo, mira lo que el pueblo quiere. Esto puede ir de mal en peor, ¿verdad, Samuel? Dios le responde y le dice, no, tranquilizante Samuel, y aquí entonces comienza Samuel, después que va a elegir el primer rey, lo va a ungir, lo acompaña en todo momento, está con Saúl, aquí también, y es como que va observando, pero al mismo tiempo Samuel, sobre todo aquí en esa última parte, el capítulo 11, versículo 13 en adelante, después de esa intervención, después de la lucha, Saúl había intervenido porque ellos querían, en el 12 sobre todo, que dice, ¿quiénes son los que se preguntaban si Saúl reinaría sobre nosotros? Entréguenos aquí, y hay algunos, ¿viste? Dentro de la política, dentro de las luchas intestinas, como decían, internas. Oñora, no estaba lo mismo, no entendemos, imagina. Porque Agna Saúl o Ingo Ave, vean ahí ese partido, Shenda y media que en 10, etc. Entonces la otra, con Agna mañana y más hablando ahí que ahora en 10. Ahora nosotros triunfamos, ahora nosotros contra estos que venían a luchar, ¿verdad?, contra Nahás. Entonces vencimos, con Agna de la Ñamandaya y con la poder. Moyo mío y Acueñan de contra. En Yayuca, dice luego, entreguen a esos hombres y los mataremos. Ahí está. Una forma exagerada, ¿verdad?, de decir, pero que son las controversias internas. Terminó la externa y ahora entonces vamos contra la interna. Aquí, muy estratégicamente, un gran estratega, Saúl dice, no, ahora no es tiempo de lucha interna, tenemos que procurar unir. Y ahí viene la intervención del contralor Yashbebesa, Samuel. Estas son lecciones para nosotros desde Dios, desde la palabra de Dios. Por eso aquí nosotros estamos mirando verdaderamente y entendiendo que el testimonio de integridad del contralor, testimonio de integridad de alguien que está mirando y que no está respondiendo, porque el contralor, bueno, tiene que responder a una facción. Se amo y la contralor. Más digo, se amo y la contralor. Pero otro partido amo y la contralor. Jamás veo responder, de partido veo responder. Vaya a contralor, veo. ¿Entiende? Entonces aquí ya está viciada la situación, la elección ya está viciada. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? O por ejemplo, en todo esto que tienen que estar, ¿verdad?, al frente, contar, ver la cuestión de las votaciones, de los conteos. Hay muchos que se ufanaron y dijeron, tú ya lo ahí a la justicia electoral, ¿verdad? Lo llevó la catralla, abiertamente, abiertamente. Entonces, quiere decir que esa institución que verdaderamente tiene que ser como el contralor, ¿verdad? Porque aquí pues no tiene que haber absolutamente ningún partido, nadie le tiene que poner, eso tiene que ser totalmente independiente, ¿verdad? O como el ejército y así muchas cosas, o como también la iglesia, ¿verdad?
A pesar de que dentro de la iglesia también, y yo conocí a algunos hermanos míos sacerdotes también, y se partió, ya no, o sea, que era más nota. O sea, que si nadie entendía hoy, nadie entendía hoy. Nadie entendía. La yaea tiene la yayapoa, después porque después pues, nosotros respondemos también a lo que en el fondo pensamos, ¿entiendes? Nosotros después respondemos. Seremos buenos, pero hasta cierto punto. Bueno, son limitaciones nuestras, pero yo pienso que es importante educarse, escuchar, dialogar, saber principalmente después para poder llevar bien adelante una función, esa función que se te dio. O si no, ¿sabes qué? No sirve para nada esa función o esa institución. No sirve, está de adorno. O si no, peor todavía, no es que solamente está de adorno, está justamente para hacer mal las cosas a favor de quien que le puso o de quien lo inventó para su provecho. No miramos entonces el favor de la comunidad, sino que estamos mirando los favores de qué cosa, sectoriales. Bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Samuel, capítulo 12, principalmente la integridad de este contralor profeta. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El 7 de mayo del año 351, al salir de un acalorado debate con prelados, sacerdotes, monjes, teólogos, representantes del emperador Constancio, sobre la naturaleza de Cristo estaban hablando. El obispo Cirilo de Jerusalén iba orando hacia su casa con varios colaboradores y pidiéndole a Dios que le mostrara si su opinión era la correcta. En un momento dado, levantó la vista y según su propia versión, vio recortada sobre el cielo, dice él, una gran cruz iluminada encima del Gólgota que llegaba hasta la sagrada montaña de los Olivos. Fue vista no por una o dos personas, sino evidente y claramente por toda la ciudad. Esto no fue, como podría creerse, una fantasía ni apariencia momentánea, pues permaneció por varias horas visible a nuestros ojos y más brillante que el sol. Ni qué decir que muchos arrianos, o sea, seguidores de la herejía de Arrio, se pasaron a la causa del obispo Cirilo y en adelante la aceptaron como la verdadera. Este San Cirilo, nacido en el año 315 en Jerusalén, en el seno de una piadosa familia cristiana, desde muy temprana edad se distinguió por su piedad, por la oración, recogimiento, y por eso sus padres lo pusieron bajo el cuidado de Máximo, que era el obispo de Jerusalén, y que vio en él un diamante sin bruñir y se dedicó a pulirlo mediante el estudio de las Escrituras. Pues su aplicación fue tan grande que en menos del tiempo requerido fue ordenado sacerdote y el mismo obispo continuó preparándolo para que fuera su sucesor en el episcopado de esa santa ciudad. En el año 348, tras la muerte de Máximo, San Cirilo fue nombrado patriarca de Jerusalén y por su erudición, apostolado, prédica, por su ejemplo, ganó la atención y simpatía de los jerosimilitanos. Ojo, ese es el gentilicio de los nacidos en Jerusalén. Pero también su participación en varios concilios en los que defendió con argumentos claros y contundentes la ortodoxia legítima de la Iglesia, incubó la animadversión de los arrianos, que lo hicieron desterrar varias veces de la ciudad, la última de las cuales le significó 11 años de ostracismo en Tarso, la patria de San Pablo. A su regreso, San Cirilo encontró a Jerusalén inmersa en un mare magnum de disputas teológicas, a las que el pueblo en su confusión respondía con una indiferencia rayana en el ateísmo. Con renovado vigor, entonces se dedicó a rescatar a los fieles de su marasmo y lo logró con su obra cumbre, se llama 24 Catequesis, un tratado en el que de manera clara y simple
les enseñaba las verdades fundamentales de los sacramentos y de la liturgia, con lo cual en poco tiempo logró recuperar el entusiasmo de los feligreses y el respeto de sus adversarios, que a la postre tuvieron que inclinarse ante su sabiduría, su discreción y la fuerza de sus argumentos en el Concilio Ecuménico de Constantinopla del 381, que zanjó de una vez por todas las disensiones e impuso el ideario de San Cirilo de Jerusalén, que hoy es columna vertebral del pensamiento de la Iglesia. Cumplida su misión y gozando del respeto y devoción de propios y extraños, murió el 18 de marzo del año 386 y el Papa León XIII le confirió en 1882 el título de Doctor de la Iglesia por sus 24 catequesis. Por eso hoy, día de su festividad, roguémosle a San Cirilo de Jerusalén que nos ilumine para defender nuestra doctrina ante los que pretenden tergiversarla. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti, arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro.
nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón.
porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo, en realidad comenzamos el capítulo 12. Y aquí Samuel se despide, nosotros estamos mirando esta primera partecita del capítulo 12, del 1 al 3. Samuel que habla un poco de su liderazgo sobre Israel, pero que es un testimonio de integridad maravilloso, ¿verdad? Entonces en ningún momento Samuel quiere eclipsar la figura de Saúl, se pone a un costado y dice, ahora ustedes ya tienen al rey, dale fuerza, ánimo, hay que darle su lugar para que él pueda gobernar. Samuel se mostró como un hombre verdaderamente piadoso, estaba dispuesto a pasar de la escena cuando Dios trajo a otro líder. Samuel no se aferró a una posición cuando Dios quería cambiarla. Bueno, aquí me parece que tenemos que hacer como una reflexión entre nosotros mismos, porque a nosotros nos cuesta mucho dejar el poder, a nosotros nos cuesta mucho pasar a un segundo plano. Una vez que adquirimos el poder, parece que ahí nos aferramos, nos quedamos, lleva a Este es el momento entonces en que nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que mirar, tenemos que dejarnos formar y tocar por Dios para poder prestar también un lindo servicio, ¿verdad? Un lindo servicio a quién? Y a la nación, a la gente, a la comunidad. Porque esta es la forma, pero atención. Y también solamente miremos el aspecto político, presidente, ministro, lo que sea, o quien está al frente de algo. Nosotros tenemos que comenzar por casa, incluso, ¿verdad? Dentro del aspecto religioso, del aspecto político, del aspecto familiar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos ejerciendo el poder? Yo algunas veces me encuentro en algunas casas, en alguna familia, ¿verdad? Que algunos, la injargelaya lleva dando poiri, ¿verdad? O cacuapama, ta ira, ta yira, etcétera, etcétera. La imembuga, lo que sea, pero siempre ahí, con la manija, ¿verdad? Con la manija ahí en la mano, donde ya entonces no deja crecer a nadie. Hay situaciones bastante complicadas, bastante difíciles entre nosotros. Por eso que el libro bíblico siempre nos ayuda a entrar, a conocer, a saber, a estudiar nuestra propia vida, o sea, cómo nosotros vamos caminando. He escuchado tu voz en todo lo que me dijiste, y Samuel Coabe. Quería que se supiera que no era su idea nombrar un rey sobre Israel. He escuchado, Señor, tu voz. Aquí también está la obediencia. Bueno, el escuchar, ¿verdad? El escuchar, como sabemos en la Biblia, Shema Israel significa obedecer. Ajenduyan de Yara la Yeurean, deja la cerera, la Samuel, Shamael, obedecer. Obedezco a Dios, obedecemos a Dios. Y he escuchado tu voz. Es el más obediente. Y entonces,
Cuando me dijiste, a pesar que no me gustaba, capítulo 8, pero después yo lo nombré, lo puse, le elegí, lo ungí, pero por una orden tuya, Señor. Y yo le estoy diciendo esto. Esta idea comenzó en los corazones primero de Israel, no en el corazón y en la mente de Dios, la monarquía. Por eso que también después en estos escritos nosotros escuchamos, vemos que siempre el rey, la monarquía, tiene que estar supeditada de nuevo a Dios, evidentemente, y Dios que se manifiesta a través de los profetas. Por eso que cuando se habla de profecía y se habla de monarquía, y uno se pregunta, ¿quién está por encima del profeta y el rey? La respuesta es muy sencilla, Dios, es decir, el profeta. Porque el profeta tiene que discernir y tiene que entender lo que Dios está aquí viendo, y entonces el rey tiene que obedecer y tiene que escuchar a lo que Dios quiere y que le está diciendo el profeta. Todos los profetas en los libros históricos que nosotros encontramos aquí siempre aparecen, ¿verdad? Para guiar, son como los asesores, son los que se ponen al lado del rey. Vamos a ir leyendo más, vamos a ir conociendo más aquí mismo, ¿verdad? Samuel, como está indicando, escucha a Dios, sabe lo que Dios quiere. Y desde ahí entonces va a guiar al pueblo. Y eso es lo que hace justamente. La idea comenzó en el corazón del pueblo, en el corazón de Israel, no en la mente de Dios. Pero Dios lo permite y hace que se ejecute eso. Pero fue la voz del pueblo la que la motivó. Bueno, queridos amigos, así entonces vamos a ir meditando más, reflexionando más, entrando en este capítulo 12, maravilloso, ¿verdad?, que nos va presentando el libro de Samuel. Por el día de hoy nosotros nos despedimos de nuestro curso bíblico. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre, les acompaña y sobre todo que les dé siempre esa gracia que necesitamos. Estoy cojanguayaneita tendota, pero tendota con esa significancia tan linda del servicio, de escuchar la voz de Dios para luego entonces transmitir al pueblo. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.